bienvenidos al Parque Nacional de Monfragüe. Me encuentro ahora mismo en Villarreal de San Carlos, la puerta de entrada al Parque Nacional, ¿no? Aquí podemos encontrar información muy importante relativa a diferentes rutas de senderismo y los recursos que ofrece el Parque Nacional, aquellos lugares estratégicos, puntos de interés. Villarreal de San Carlos cuenta con un centro de información de visitantes y además con un centro de documentación y diferentes servicios como son restaurantes o alojamientos y demás. Villarreal de San Carlos es una preciosa villa, como veis, de piedra, que fue fundada en el siglo XVII por Carlos III para ubicar aquí tropas militares y controlar un paso muy importante que había aquí, que era la Cañada Real Trujillana. Por tanto, esta es una parada obligatoria y inicial para conocer esta maravilla que es el Parque Nacional de Monfragüe. A mi espalda se encuentra Villarreal de San Carlos y al fondo podemos entrever la Sierra de las Corchuelas con uno de los mejores bosques mediterráneos y de umbría de este Parque Nacional. Vamos a conocerlo. Nos encontramos en la zona del Puente del Cardenal, un lugar simbólico y además estratégico y muy importante para conocer. Hay una cañada real muy importante que une la villa de Trujillo con la villa de Plasencia. Justo en este punto nos atraviesa. No solo fue utilizada por trashumantes, sino que fue una vía de comercio muy importante. Es decir, es lo que hoy se podría considerar una autovía del comercio. Aparece en el año 1450 Juan de Carvajal, un cardenal de Plasencia, que tiene una gran idea y es construir un puente sobre el río Tajo, en aquella zona, cerca de aquella construcción de piedra, para poder unir un lado y otro del río, con el fin de evitar, cuando había crecidas en primavera y en otros momentos, problemas con las antiguas barcas que existían para trasladarnos de orilla a orilla. Es por tanto en 1450 cuando este cardenal, yo diría un visionario de la época, pues manda construir a los canteros de Malpartida de Plasencia que hagan la cantería, es decir, los sillares de granito, cuando todo lo que vemos en este Parque Nacional son pizarras. Este lugar es muy interesante además porque justo aquí a nuestra derecha están lo que son la junta de los ríos. El río Tajo y el río Tietar discurren ambos por todo el Parque Nacional y lo seccionan, y justo esta es la junta del río Tietar en el Tajo, como afluente que es, aquí muere, aquí termina, nace en Ávila, recorre casi 150 kilómetros para verter sus aguas aquí en pleno Parque Nacional. También un sitio maravilloso. Y además tenemos un lugar muy importante también para lo que es la observación de aves. Aquí tenemos un punto estratégico para conocer un nido de la tan preciada cigüeña negra, ¿no? Un ave que mueve a muchísimas personas de diferentes partes de la geografía española y no solo de ahí, de Europa, para disfrutar de sus observaciones, que después entraremos a hablar sobre ella. La transhumancia es algo muy interesante y que quizá pues algunos ya casi la tenemos olvidada, o a veces cuando vemos en televisión que salen por la, digamos, por la zona centro de Madrid, un poco reivindicando de que existe y de que esos caminos están ahí desde hace bastantes siglos. Ha sido algo y es algo muy importante para, ya que estamos en un parque nacional, pues hablar sobre la biodiversidad, ¿no? Este paso de animales, de ganadería, desde el punto de vista de la conservación de ecosistemas es muy interesante, porque lo que conseguíamos era descargar las dehesas y las zonas de donde pastaban durante unos meses para ir a otras zonas de pasto y por tanto dejar esas zonas en descanso.
¿Qué se producía ahí? Pues una regeneración pues de encinas, de alcornoques y de otros árboles y arbustos. Bueno, pues hemos tenido suerte y podemos observar una de las aves, digamos, más buscadas cuando uno viene al Parque Nacional de Monfragüe, que es la cigüeña negra. ¿Y por qué podemos observarla ahora? Porque nos encontramos en la primavera, en un momento en el que hay un grupo de aves que han llegado, que son las aves migradoras del norte de África, y que han venido aquí con un fin, que es el de procrear y el de mantener la especie. Ahora os voy a explicar un poquito sobre este ave tan interesante para que la conozcamos un poquito más. Las cigüeñas negras, como os digo, son aves migradoras que recorren bastantes kilómetros desde África hasta aquí, vienen en grupos y van a estar por aquí en torno desde finales de febrero aproximadamente hasta septiembre, octubre. Siempre lógicamente va a depender de las condiciones climáticas y además algunas de ellas incluso tenemos datos que no emigran, ¿no? Que se quedan. Ya sabéis que hay muchos cambios globales hoy día y eso no pasa desapercibido para las aves y algunas de ellas deciden quedarse. La cigüeña negra, a diferencia de la blanca, no es un ave que vayamos a encontrar en entornos urbanos. Yo diría que casi imposible. Nunca se puede decir imposible algo porque ya sabemos que la naturaleza es salvaje, pero su entorno es el medio natural. Ellas, curiosamente, en Monfragüe han decidido emigrar en zonas de roquedo, donde las estamos pudiendo observar. Utilizan los roquedos para crear sus nidos y ahí se cortejarán ahora en breve y después tendrán una puesta de huevos que varía entre 2, 3 hasta incluso 4, aunque realmente luego pues tendrá 3 crías y podrán sobrevivir las 3 o 2 dependiendo de cómo venga esta primavera y el año, la alimentación que puedan encontrar. La cigüeña negra, a diferencia de la blanca, es un poquito más pequeña, pero es pues muy llamativa y vistosa porque no es solo un color negro el que tiene, sino que tiene como unas iridiscencias por la zona del cuello que la hacen preciosa. Ahí cuando observamos con los telescopios pues podemos ver unos brillos verdes, unos brillos morados que la hacen muy bonita. Como digo, curiosamente aquí han elegido las zonas intrincadas, los roquedos, pero en otras zonas de Extremadura se observa en zonas de árboles. ¿Por qué en Monfragüe deciden anidar cerca del agua y en los roquedos? Pues porque son zonas muy seguras. Monfragüe tiene algo que bajo mi punto de vista lo hace muy especial y es donde nos encontramos ahora. Tiene el río Tietar y el río Tajo que hacen una barrera natural entre el humano y la naturaleza. Es decir, nosotros nunca cruzamos a la otra parte. Ellas sienten un remanso de paz y por eso podemos encontrar estas especies a escasos metros, como ahora que la estamos observando a menos de 50 metros, lo cual es una maravilla y yo diría que es difícil de encontrar esta situación en otras partes de España, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece algo interesante. Si preguntáramos a alguna persona que ha visitado alguna vez el Parque Nacional que cerrase los ojos y que pensara en una imagen, seguramente la imagen que se le vendría es esta, el Salto del Gitano.
un lugar maravilloso e ineludible, tanto para el que lo ha visitado como el que no. Yo llevo muchísimos años viniendo aquí y es un gusto cada día que me puedo deleitarme observando este lugar. No solo es una preciosidad en cuanto a formación rocosa, que ahora hablaremos de ella, sino a un lugar estratégico en cuanto a la biodiversidad y a la cantidad de especies de aves que podemos observar en este mismo punto. El Salto del Gitano es una de las portillas o farallones cuarcíticos que hay dentro del Parque Nacional. Este es el más impresionante, tenemos otros, tenemos la portilla del Tietar, que es muy interesante, y tenemos algunos más. El Salto del Gitano está compuesto por lo que se llama cuarcita armoricana. Hay diferentes tipos de cuarcita en el Parque Nacional de Monfragüe, estaría la cuarcita armoricana, la cuarcita de Caradoc y la cuarcita del Silúrico. Ahora mismo esta es un afloramiento de cuarcita armoricana, muy especial y muy interesante, porque no solo como una belleza y una singularidad geológica, sino como lugar que alberga muchísimas especies de aves, que ahora vamos a conocer. Podemos ver en un primer instante un color verde, que esos son líquenes, son asociaciones de hongos y algas en simbiosis. Vamos a ver otro color que es color óxido, son los minerales que componen la piedra, y además vamos a ver zonas blancas que son acumulaciones de excremento de las aves que habitan ahí. Vamos a ver muchas zonas blancas, lo cual nos va a indicar que hay una gran población aquí viviendo. Vamos a descubrir cuáles son. Podemos ver desde el buitre leonado, muchas veces, el buitre leonado en sus anidamientos, muchas veces en las partes altas de las crestas podemos ver buitres negros que están posados, podemos ver halcón peregrino, podemos ver cigüeñas negras, podemos ver alimoches, podemos ver en las zonas bajas garzas reales, es decir, podemos ver a lo largo del año diferentes especies, bien sean aves sedentarias de la península ibérica o bien aves que han venido del norte de África migrando en primavera para criar. Vamos a descubrir algunas de ellas y después hablaremos, yo creo, de la más importante, que es la estrella alada en el Parque Nacional y sobre todo en lo que sería el Salto del Gitano, que es el buitre leonado. Justo ahora mismo estamos observando un buitre leonado. Tenemos ahí desde el telescopio para observarlo perfectamente. Vamos a hablar, os voy a hablar de la biología del buitre leonado, no solo desde la perspectiva científica, sino de una perspectiva interesante que aportamos los guías de naturaleza, que es la de, como yo digo, generar curiosidad, es decir, sembrar la semilla en las personas de querer conocer más sobre la naturaleza. Es decir, de un modo ameno y entretenido. Los buitres leonados, pues tenemos una gran cantidad, de hecho hay censado hasta 540 parejas solo en el Parque Nacional, ¿vale? Y por tanto merecen la pena hablar bien y conocer de ellos, y porque además los podemos ver en diferentes sitios. El buitre leonado es un ave sedentaria, es decir, es un ave que siempre tiene presencia en la península ibérica, es decir, siempre está aquí en el Parque Nacional. Si viniéramos, os voy a recrear cómo sería la vida de un buitre desde la mañana a la tarde, y así lo entenderemos mejor. Si nosotros viniéramos a primeras horas aquí al Salto del Gitano, lo que encontraríamos en las crestas de la montaña son los buitres con las alas abiertas. ¿Qué es lo que hacen? Pues están calentando la pluma porque han perdido temperatura en la noche y esperando a que se caliente el suelo para que se provoquen las corrientes térmicas, es decir, va a incidir el sol, va a producirse calor y va a producirse una corriente de manera circular. Por lo tanto, seguro que muchos que tenéis menos conocimiento o que a lo mejor no conocéis nada de ello, esa cosa que os han dicho alguna vez de cuando están los buitres volando en círculo, que ahí hay algo, realmente lo que hay es una corriente térmica y la están aprovechando. Son grandes planeadoras, se desplazan muchísimos kilómetros
y gracias a eso no consumen casi energía. Entonces, si venimos a las horas tempranas, estarán arriba. A eso de 11 de la mañana, 11 y media, 12 como son ahora, pues veremos que ya hay ese calor y se empiezan a desplazar. ¿A dónde? Pues a buscar alimento. Son aves necrófagas o carroñeras que están buscando alimento. ¿Y hasta dónde se pueden desplazar? Pues pueden desplazarse perfectamente 100 kilómetros en búsqueda de alimento. Esos desplazamientos son precisamente para buscar ese alimento. ¿Cómo lo buscan? Pues algunos pensaréis, puede ser por el olfato, puede ser por la vista. El olfato lo descartamos, es por la vista, pero sobre todo, como digo yo, es por su inteligencia. Son muy inteligentes, buscan otras aves más pequeñas que no necesitan tanto de las corrientes térmicas para volar, como pueden ser cuervos u otras especies, y los buitres leonados, cuando van volando, se fijan en ellas. Es decir, los cuórvidos, seguro que habéis visto alguna vez, que son como negros pero tienen un pequeño brillo. Ese brillo precisamente es una simbiosis con otras especies, como es el buitre negro o el buitre leonado, ¿vale? Emite una luz que el buitre va a localizar y va a ir hasta allí. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que el buitre leonado, como tiene mayor envergadura, va a bajar y le va a apartar y va a empezar él a comer. ¿Esto por qué sucede? Porque realmente el cuervo necesita que venga otro ave que abra realmente el cuerpo para poder comer. Ya sabéis el dicho ese de cría cuervos y te sacarán los ojos. ¿Por qué es ese dicho? Porque realmente el cuervo no tiene esa capacidad de abrir un cuerpo de un cadáver, de un animal muerto, y lo primero que comería hasta que llegue el buitre y abra el cuerpo, pues van a ser los ojos, los labios, las partes blandas. ¿Cuánto mide un buitre? Esa es una pregunta que siempre nos hacemos y me gusta hacerlo de una manera didáctica. Y es, si yo pongo aquí el metro, aproximadamente por aquí, fijaros, esto es lo que me diría un buitre leonado de envergadura de ala entre 2,50 y 2,70, es decir, son especies grandísimas y además a mí me llegarían en torno a esta altura, 1,5 metros aproximadamente. El buitre leonado está desprovisto de pluma, digamos, en la parte del cuello y cabeza. Sin embargo, el negro, si lo vemos aquí, está más hasta la base del mentón, porque el buitre negro entra, digamos, no entra a la cabeza dentro del cuerpo, sino se va comiendo las partes, pues, de tendones, musculatura y demás. El leonado entraría dentro y por tanto se mancha más de sangre y después eso irían a zonas de agua, ríos y demás y se lavarían, ¿vale? Por eso están desprovistos de pluma. Tienen un collar que es lo que les da el nombre de leonado, buitre leonado, que además nos ayuda a diferenciar si estamos viendo adultos de jóvenes. Ahora mismo nos encontramos viendo un adulto, precisamente porque tienen un collar blanco. Una regla por la que podemos acordarnos mnemotécnica es pensar en cuando ya vamos echando unos años que nos van saliendo canas, pues parecido, pero realmente el buitre lo que está sufriendo, fijaros, es algo muy curioso, que es una decoloración de la pluma. Es decir, están aquí expuestos al sol y a todos los factores climáticos. Es un ave, no sé si sabéis cuánto vive un buitre, pero para que os hagáis una idea y estemos todos familiarizados, pues si a lo mejor un gorrión, que estamos más acostumbrados a verlo, o una golondrina está viviendo entre 6 y 7 años, se conocen buitres que han vivido hasta 20-25 años. Es decir, 25 años dándoles el sol, dándoles la lluvia de manera expuesta, hace que se decoloren. Entonces lo que tienes es un proceso de decoloración. Visto esto, continuamos. Comerían y curiosamente ingerirían bastante cantidad. ¿Cuánto? ¿Cuánto puede pesar un ave que mide 3 metros casi de envergadura y mide 1 metro de altura? ¿Cuánto creéis que puede pesar un ave? Pues los buitres son bastante ligeros, pesan entre 6 y 8 kilos. Si no, pensar que serían aves que para desplazarse 100 y 200 kilómetros tendrían que hacer muchísimo esfuerzo, casi no pesan nada. Cuando comen, curiosamente, eso sí, pueden llegar a ingerir hasta el doble de su peso, es decir, pueden llegar a ingerir 12 kilos de carne, 10 kilos de carne.
¿Eso por qué? Porque realmente no es un ave que consiga alimento todos los días. No es como un ave insectívoro o granívoro o otro tipo de especie que es mucho más fácil conseguir su alimento. Es decir, que puede comer cada 4 días, cada 5, si me aprietas hasta 7 días ya estaríamos en un proceso un poco complicado, pero tardan en comer. Después vuelven a los nidos una vez que han predigerido esa comida, y si ya fuera el caso, que todavía no lo es, ahora mismo nos encontramos en periodo que están incubando, que ponen un solo huevo anual, ¿vale? Pero cuando estén las crías, pues vendrán, regurgitarán la comida y alimentarán a sus crías. Nunca traerán nada al nido, a diferencia de las águilas, que sí que traerán pequeños trozos de presa o incluso presas completas. Me gusta mucho siempre enseñar, son de aves, son reales, que pues las he encontrado en mis paseos por el campo, y me gustaría que si pudiéramos escuchar una cosa, y es que si yo muevo esta pluma, hace un ruido. Sin embargo, si muevo esta, no suena absolutamente. ¿Cuál creéis que es la diferencia? O sea, ¿por qué una pluma suena y por qué la otra no? Es decir, ¿por qué un ave necesita no hacer ruido y a la otra le da igual ser escuchada? Porque esta pertenece a una ave nocturna y esta pertenece a una ave diurna. Es decir, esta en concreto, que es de una águila culebrera, cuando la presa, digamos, escucha al águila culebrera, en este caso vamos a poner por ejemplo, una culebra de escalera, cuando ya la escucha realmente el águila probablemente la tenga en la garganta, porque habrá estado observándola desde un punto alto y habrá ido hacia ella. Sin embargo, esta, un búho real, una lechuza, cualquier otra especie nocturna, nunca hará ruido porque necesitará estar encima de sus presas sin ser oída en la noche. Estamos en el Parque Nacional de Monfragüe, uno de los 15 parques nacionales de España. Estamos precisamente a poco más de 2 horas de Madrid, muy cerquita también de Plasencia, de Cáceres, y estamos rodeados por un conjunto de pueblos que conforman el Parque Nacional y la Reserva de la Biosfera, en torno a 20 pueblos, 20 localidades. Tengo allí a mis espaldas, por ejemplo, Serradilla, o aquí al ladito Malpartida de Plasencia. Por lo tanto, estamos hablando de un parque nacional que a lo largo de todo el año, en diversas épocas, ahora estamos precisamente en el arranque de la primavera, que como veis está espectacular. Este bosque de encinas, este paisaje de verde del río Tajo al fondo, de los buitres precisamente que están volando a través de las térmicas, se dejan llevar, es algo impresionante. Por eso a lo largo de todo el año tiene en torno a 300.000 visitantes este parque nacional. Pero quizá falta tu visita, quizá falta precisamente tu espacio, y para ello el Parque Nacional tiene un lugar icónico como es este, donde en este momento nos encontramos, que es en el Castillo de Monfragüe. Conserva una de las torres, la Torre del Homenaje, de origen árabe, por lo tanto, y también su ermita que la Virgen fue traída de Palestina. Por lo tanto, estamos en un sitio muy importante desde el punto de vista cultural. Aquí, cerquita de nosotros, tenemos también pinturas rupestres. Por lo tanto, la cultura como elemento importante también para ese viajero motivado por observar las aves, pero también por la cultura, por la gastronomía, por la naturaleza. Y en este sentido,
¿Qué puede hacer un viajero? Pues lo primero que puede hacer un viajero cuando viene a este parque nacional es disfrutar del espectáculo de la diversidad de las aves, la observación de aves, el birding muy importante, y hay toda una red de miradores en el parque que puedes disfrutar de ello, y hay también todo un conjunto de aguardos, de espacio para hacer fotografía, algo muy importante. Hay una gran cantidad de personas que se mueven por la fotografía. La prueba está en Fotofío, que tenemos esta edición de este año con participantes de cerca de 40 países, de los 5 continentes del mundo. Es algo súper importante. O sea, Extremadura, Monfragüe, el birding, se convierte en una herramienta real de posicionar Extremadura en el mundo, en los 5 continentes. Casi cerca de 40 países participan los fotógrafos, por lo tanto, además de todo eso, también puedes disfrutar de una experiencia a lo largo de todo este parque nacional, y para eso tienes el Club Birding, donde casi 100 socios, exactamente son 99 socios, lo componen alojamientos rurales, muy importantes, también guías de naturaleza para hacer rutas de observación, agencias de viaje, restaurantes, centros de interpretación como el que se acaba de inaugurar hace poco más de un año, el Centro Norte de Visitantes, con una interpretación de todo lo que es el ecosistema muy importante. Por lo tanto, esa cooperación público-privada, ese sumar esfuerzos públicos y privados precisamente para posicionar Monfragüe y Extremadura como un destino de observación de aves, de turismo tranquilo, de turismo de naturaleza, de turismo no masificado, de turismo que, como podéis ver aquí, que están volando sobre nuestras cabezas los buitres leonados, pues va a ser toda una experiencia inolvidable. Tras un pequeño esfuerzo y subir unas cuantas escaleras, llegamos a este maravilloso lugar, un enclave único dentro del Parque Nacional, que es el Castillo de Monfragüe. Aquí vamos a poder echar una mirada a más o menos lo que ocupa el espacio natural, lo cual nos va a permitir poder interpretar diferentes puntos de interés. Monfragüe es un parque nacional que surge realmente en los años 70, porque hay un plan de desarrollo, como muchos otros planes de desarrollo que había en aquella época en la península ibérica, y lo que se pretendía
era desde el ICONA, Instituto de Conservación de la Naturaleza, aunque en su momento fuera más en nombre que en conservación, pretendían hacer unas 15.000 hectáreas de eucaliptal en el Parque Nacional, lo que hoy día es el Parque Nacional de Monfragüe, y haber construido en Navalmoral de la Mata una transformadora del papel. Gracias a que un grupo de personas, entre ellas destaca la figura de Jesús Garzón, lucharon para que esto no se llevara a cabo, hoy día podemos estar visitando este Parque Nacional. Esto es algo que, aunque nos suene así un poco, a lo mejor nos queda un poco frío, pero por suerte o por desgracia, en muchos parques nacionales surgen debido a una reacción de la ciudadanía y de la gente del entorno para defender ese espacio. En esta zona, en esta primera franja que vemos un poco más despoblada o digamos más desértica, que además choca mucho con esta otra que es una pared de umbría, una vegetación preciosa de lo que sería un bosque mediterráneo, pues allí vemos un poco ese recordatorio de lo que un día fue un lugar donde metieron casi 3.000 hectáreas de eucalipto, que después se tuvieron que arrancar para volver a lo que hay aquí, que sería el bosque originario. El lugar donde nos encontramos, el castillo, ha sido un punto estratégico que diferentes culturas decidieron utilizarlo para asentarse, evidentemente porque tenemos unas vistas panorámicas increíbles. De hecho, allí podemos ver el Valle del Jerte, podemos ver la zona de la Vera, todo lo que son las serranías de las estribaciones sur de Gredos. Y decidían, como os cuento, este lugar para no solo vigilancia, sino también porque había pesca, caza y recolección de frutos. Entonces siempre ha sido un lugar ideal. No me voy a extender en todas las culturas que han pasado, pero deciros que tenemos vestigios de lo que serían pinturas rupestres con escenas de caza y familiares que os invito a que veáis porque merecen la pena. Es decir, que estamos remontándonos a la edad del bronce y de ahí han pasado todas las culturas, han pasado celtas, han pasado romanos, han pasado árabes. De hecho, ahora mismo nos encontramos en una torre ya de origen cristiano, pero enfrente tenemos lo que quedaría de una de las 5 torres que había aquí situadas de origen árabe. A mi izquierda tenemos una zona de grandes fincas privadas. Monfragüe en un 60% está compuesto por propiedad privada y un 40% es de titularidad pública. El papel de las propiedades privadas aquí ha sido importante porque son fincas que estamos hablando que superan las 600 hectáreas, prácticamente todas, y muchas llegan hasta las 2.000 hectáreas y 3.000, y eran zonas que siempre se han trabajado desde el punto de la sostenibilidad, desde el enfoque de la sostenibilidad. Es decir, gracias a que esas fincas eran grandes y eran, eso sí, de un solo propietario, hacían que al no tener la necesidad de labrarlas y trabajarlas, digamos, tanto, de explotarlas intensivamente, se conservara un ecosistema que creo que es único y si algo nos diferencia en el mundo, que es la dehesa. Aquí podemos ver esas dehesas de Encina y Alcornoque en una representación magnífica, ¿no? En toda esta vertiente, digamos, en la que vemos ahora mismo. Para ofrecer un turismo de calidad dentro de este parque nacional, hay toda una red de profesionales, guías, restaurantes, alojamientos, es decir, un tejido empresarial de personas con nombre y apellido que están haciendo y consiguen que esto sea un turismo de calidad y adaptado a la demanda real que tenemos, es decir, que realmente responde a esas necesidades de las personas que vienen inspiradas en conocer este espacio natural. Para ello, esa red se crea, además con el estímulo de la administración, en este caso de la Junta de Extremadura y de Turismo Extremadura, en la creación de ya hace bastantes años, creamos lo que se llama el Club Birding in Extremadura. Es decir, es un lugar de encuentro para toda esta red de profesionales que os cuento, donde se toman decisiones de cómo se debe trabajar por la calidad y por la sostenibilidad del lugar. En el plano que me toca a mí, que sería representando un poco a la parte de guías, los guías
no solo tenemos que ser, como digo yo, una fuente de conocimiento, sino las personas que además demos ejemplo de lo que se hace aquí y adaptar todo lo que son las visitas a los distintos niveles. Y realmente el surgimiento es en el año 79, que es cuando Monfragüe se declara parque natural, es decir, podría haber dejado de existir, es decir, ese fue el momento de inflexión de haber conseguido paralizar ese proyecto, y de ahí ya llegamos a nuestros días donde ya tenemos un parque nacional, como digo, en el año 2007, una reserva de la biosfera declarada por la UNESCO en el año 2003 y una zona especial de protección de aves.